Hola amigos, bienvenidos a otra sesión del Cicloviajero. Hoy vamos a hablar de los frenos, pero antes de empezar con los frenos quisiera comentar algo que seguramente ya te pasó si has viajado solo, ya sea en bicicleta o en kayak o caminando. Me refiero a tomarse responsabilidad de ti mismo. Cuando tú estás en tu vida normal, estás trabajando y algo te pasa, pues es muy fácil echarle la culpa a tu jefe, a tu cliente, a tu compañero, a quien sea, ¿no? Pero cuando estás tú solo y te da hambre, lo único que hay que hacer es buscar comida, pararte, hacerte comer, lo que sea. Si se te descompone la bici, pues igual, buscar dónde la puedes arreglar o arreglarla tú mismo, ¿no? ¿A qué voy con los frenos? Si nos fallan los frenos, muchas veces culpamos a alguien o a nosotros mismos por no haber elegido un mejor tipo de frenos o por no tener el conocimiento de cómo arreglarlos. Yo los invito a que concienticen los frenos que tienen y que los conozcan bien antes de empezar el recorrido, de manera que culpen lo menos posible a alguien y se tomen la responsabilidad de sí mismos para repararlos y seguir adelante. Vamos a empezar con el primer tipo de frenos, que se llama cantilever. Estos frenos se usaban mucho en los 80, sobre todo en bicis de tour caras y en tándem, porque nos daban mucha potencia de frenado, inclusive cuando se tenía muchísimo peso. Este tipo de frenos tiene unas zapatas más gruesas, son como de 5 milímetros a comparación de otras que son más pequeñas, y la ventaja es que se consiguen en muchas partes del mundo. Inclusive puedes comprar el juego en Amazon, eBay, donde sea, pero ya no los vas a ver en bicis nuevas de tour probablemente. Es fácil la instalación y el mantenimiento, simplemente tienes que aprender a hacerlo antes, pero es muy sencillo. Y la ventaja que tiene es que tiene mucho espacio arriba y te da permiso para poner una parrilla o un guardabarros sin que te interrumpa, ¿no? ¿Qué pasó después? Las bicis de montaña se volvieron súper populares y empezaron con un diseño que se llama frenos tipo V. Y fueron súper efectivos estos frenos porque bajaban a gran velocidad, pendientes muy pronunciadas y podían frenar sin ningún problema. A alguien se le ocurrió que si esto se podía hacer con bicis de montaña, pues también funcionaría con bicis de cicloviaje y bicis tándem. Entonces empezaron a ponerle este tipo de frenos a estas otras bicis. Y la verdad es que mucha gente se quejó, compraron bicis nuevas que tenían este tipo de frenos y regresaban con su mecánico y les decían, por favor regrésame o pone los frenos cantilever que se usaban antes. El mecanismo es muy parecido y también es muy probable que encuentres partes al lugar al que viajes. Tanto los frenos cantilever como los frenos en V pues van desgastando los rines. Es como van funcionando, van causando fricción entre la zapata y el rin y la van frenando. Tanto la zapata como los rines se van desgastando y eventualmente los rines se pueden fracturar. La otra cosa es que si se te llega a enchuecar un rin o si se te llega a romper un rayo, pues lo primero que va a hacer la llanta es esto y pues va a empezar a rozar con la zapata, va a empezar a frenar. Estos frenos rechinan mucho si la zapata está completamente paralela con el rin. Entonces, si este es el rin y esta es la zapata, si se pone la parte de enfrente un poquito más pegada que la parte de atrás, por ejemplo, se puede poner una liga o un cartón en la parte de atrás mientras se atornilla la zapata, este rechinido se va a eliminar. No vamos a tener este contacto, pero sí vamos a tener este contacto. En los 90 se empezaron a usar los frenos de disco, pero ya desde los 70 Shimano había sacado en su catálogo tanto frenos de disco mecánico como frenos de disco hidráulico, sacando todas las ventajas que vemos hoy de esos discos, pero pues no despegó la idea. Entonces en los 90s las bicis de montaña empezaron a usar estos frenos de disco y ¿qué creen que pasó? Pues las bicis de montaña dictó otra vez qué tipo de freno se iba a usar sobre el resto de las bicis que se tienen en la industria. Entonces poco a poco las bicis de ruta, las bicis de cicloviaje, las bicis tándem empezaron a usar este nuevo sistema de frenado de disco. Mucha gente argumenta que tienes mucho mejor frenado con los frenos de disco, tan es así que pues, el mercado pide más bicis con frenos de disco, pero lo que sí es definitivamente cierto es que si vas a pasar por un río, un charco, lo que sea,
tus frenos de disco no van a ser afectados o tan afectados como los frenos de rin, que pues están prácticamente expuestos al camino por donde vas. Ahora, si enchuecas tu rin, tu frenado va a seguir siendo igual, no vas a empezar a rozar como en el caso de los frenos cantilever o en V. Y si llegaras a enchuecar tu rotor, pues es muy fácil enderezarlo. Por otro lado, es muy recomendable que tengas algunas partes, por ejemplo las zapatas, que es lo que va frenando al rotor, siempre contigo de repuesto por si las llegas a desgastar y pues no las tienes disponible donde estás viajando. Si tus frenos de disco empiezan a rechinar, lo primero que puedes hacer es limpiarlos muy bien con alcohol y que queden libres de aceite o cualquier contaminación. Ahora, si tu rotor está muy liso, lo que puedes hacer es tomar una lija como de grano 200, una lija bastante fina, y lijar esa parte que tiene en contacto la zapata de manera que tenga un poquito de mayor fricción entre la zapata y el rotor. Otra desventaja de los frenos de disco mecánicos pues es que no puedes ver el desgaste de la zapata tan fácil como cuando vas en tu bici y solo volteas a ver enfrente para ver el desgaste de las zapatas de rin. Y viendo esta tendencia, pues nos preguntaremos qué es lo que está de moda con las bicis de montaña en cuanto al frenado. Pues lo que está de moda son los frenos de disco hidráulicos. Si no te has subido a una bici de montaña con frenos de disco hidráulicos, te puedo decir que es una diferencia enorme. Es como cuando vas en el coche con dirección hidráulica y sin dirección hidráulica, si es que te tocó manejar alguna vez. El frenado es muy ligero, con que frenes muy poquito, es muy potente. Y eso ayuda a que si vas en bajadas súper empinadas, donde tienes que estar frenando continuamente, no se te cansen los dedos. Es muy notoria la diferencia. Y también se vuelve un poquito más complicado el sistema. Por ejemplo, Shimano y Campagnolo usan aceite mineral, SRAM usa otro tipo de aceite. Por supuesto que no se puede combinar uno con otro, tienes que comprar ese específico porque tienes agua en el sistema, pues entonces vas a desgastar los sellos y vas a perder frenado y eventualmente vas a tener que conseguir varias partes. Lo que hay que hacer con estos frenos es purgarlos, es decir, quitarles el aceite que ya tiene y ponerles uno nuevo, más o menos cada 6 meses, es lo que recomienda el fabricante. Hay cicloviajeros que han hecho viajes hasta de 1 año sin tener que purgar los frenos. Quiero enseñarles cuáles son las mejores bicis que puedes comprar hoy en día y quiero por favor que vean qué tipo de frenos tiene. ¿Qué vieron en común de todas estas bicis? Pues que absolutamente todas las bicis nuevas tienen frenos de disco mecánico. Ya no puedes encontrar frenos en V o frenos cantilever, es algo que ya pasó a la historia. Por supuesto que, como siempre digo, los mejores componentes son los que ya tienes, pero si llegas a comprar algo nuevo, considera que ya no vas a conseguir de los frenos anteriores. Alguien de Specialized dijo, los dejamos de hacer simplemente porque se dejaron de vender, ya el mercado ya no los quería. Entonces amigos, esos son los tipos de frenos que tenemos. Espero que les haya gustado esta sesión del cicloviajero. Pongan sus comentarios abajo, hagan preguntas de otras cosas que quieren ver y nos vemos la próxima semana.